Ya, bueno, en esta ayudantía vamos a tratar lo que es el crecimiento económico y un poco de la inflación. Entonces, vamos a empezar con unos comentes. El primero nos dice, en el equilibrio de mediano y largo plazo, la economía alcanza su nivel de inflación natural. ¿Esto sería verdadero o falso? Bueno, en este caso tendríamos que eh, es falso lo que nos están diciendo, porque no existe un nivel natural de inflación como sí existe, por ejemplo, para el producto y para el desempleo, que ellos sí alcanzan como un nivel natural, pero en el caso de la inflación esto no ocurre. Ya luego, luego nos dicen la inflación no afecta en sí misma a las decisiones de inversión. Esto sería verdadero, ya que las decisiones de inversión, cuando uno toma decisiones de inversión no piensa primero en la inflación, sino que se piensa en lo que es el tipo de interés real, ya que es igual al tipo de interés nominal menos la inflación. La incertidumbre en torno a la inflación puede afectar a la inversión, dado que esta incertidumbre hace difícil que las firmas puedan pronosticar precios y ganancias futuras. Pero la inflación en sí misma no afecta directamente a la inversión, ¿ya? Sí lo hace la tasa de interés, pero no la inflación. La inflación lo que hace es em, afectar a la tasa de interés. La siguiente dice, una alta tasa de ahorros puede sostener por sí sola el crecimiento futuro para siempre. ¿Esto sería verdadero o falso? Bueno, aquí como vieron en clases, una alta tasa de ahorro aumenta al producto por trabajador hasta que se alcanza un nuevo y más elevado nivel de estado estacionario. Después de eso, el crecimiento vuelve a ser cero, a menos que llegue otro impacto a la economía. Entonces, en este caso, esta afirmación sería falsa, porque no puede sostener el crecimiento futuro, sino que el crecimiento vuelve a ser cero, a no ser que pase otro acontecimiento.
Luego tenemos que el nivel de capital, dado por la regla dorada, nos dice cuál será el mayor nivel de consumo de estado estacionario, cuando la tasa de ahorro es cero. Aquí, ¿qué pasa con la economía cuando la tasa de ahorro es cero? Cuando la tasa de ahorro es cero, el capital también es cero. Entonces el producto es igual a cero y por lo tanto el consumo también va a ser igual a cero. Entonces a medida que la tasa de ahorro aumenta, también se van a incrementar los valores del capital por trabajador, de producto por trabajador y de consumo por trabajador. ¿Ya? Y sin embargo, si la tasa de ahorro es uno, entonces las personas ahorrarán todos sus ingresos y el consumo también va a ser cero. Por lo tanto, la tasa de ahorro que maximiza el nivel de consumo de estado estacionario es una tasa dada positiva y entre cero y uno. ¿Ya? Entre cero y uno, pero no uno. Entonces esta afirmación es falsa también. Luego la última dice, en una economía con progreso técnico, la tasa de ahorro es irrelevante en el largo plazo. Bueno, esta afirmación sería falsa, ya que es cierto que la tasa de crecimiento del capital y el producto en estado estacionario es independiente de la tasa de ahorro. Sin embargo, la tasa de ahorro sí afecta al nivel de producto por trabajador efectivo de estado estacionario. Sabiendo que si se incrementa la tasa de ahorro, no, sabiendo que si se incrementa la tasa de ahorro, entonces el capital por trabajador efectivo y el producto por trabajador efectivo también van a aumentar por algún tiempo mientras convergen a su nuevo y más alto nivel. La tasa de crecimiento eventualmente será la suma de la tasa de crecimiento de la población más la tasa de crecimiento del producto. Ya, entonces eso también es falsa. Si van teniendo alguna duda, me preguntan nomás. Y ahora vamos a empezar con los ejercicios. El
problema 1 nos dice, suponga que la función de producción está dada por la siguiente ecuación que tenemos ahí y además asuma que el tamaño de la población, la participación laboral y la tasa de desempleo son constantes. Entonces nos preguntan, ¿tienes retornos constantes a escala de esta economía? Y explique. Y ya, ¿qué tenemos que hacer para comprobar que tiene rendimientos constantes a escala? Multiplicar la ecuación por una variable. En este caso, ponemos la variable en cada... O sea, multiplicada por lo que es el producto, por lo que es el capital y por el empleo. Ya. Entonces eso nos va a decir que si tiene rendimiento constante a escala o no. Entonces tenemos que nuestra función es la siguiente. Acá lo único que hicimos fue cambiar el 1/2 por el 0.5 para que nos quede como más ordenada. Y ahora vamos a agregar esta variable, pero puede ser cualquiera. Da lo mismo cual le agreguemos. Entonces se la agregamos acá al capital, al trabajo y al otro lado también lo mismo en donde se encuentra. En este caso quedaría dentro de la raíz. Ya y luego la empezamos a resolver. Aquí la vamos a juntar porque como tenemos una raíz, podemos juntar esto que tenemos acá. La idea es que podamos llegar a lo que tenemos acá, acá arriba, a esto. ¿Ya? Entonces, por eso empezamos a juntar esto para que la variable nos quede en una sola, no por separado. Ya, entonces acá nos va a quedar elevado a 2 y el capital y el trabajo multiplicados. Ya, y entonces acá como tenemos una raíz, se va a ir al cuadrado por la raíz, entonces nos va a quedar afuera. Y luego la ordenamos y ya tenemos esto, porque esta es lo que teníamos acá, porque esto ya lo habíamos hecho. Y que tenemos acá lo que es la variable por 0.5 por la raíz del capital y por la raíz del empleo. Entonces, eh, ya tenemos por lo menos esta parte. Y ahora tenemos que esto de acá es lo que era nuestra función. ¿Ya? Entonces, por eso, como que lo reemplazamos por esto que nos decía que era la función entre el capital y el empleo, que al final es lo que está acá, porque es la función. Pero aparte acá está multiplicada por lo que es la variable. Ya, y entonces como la función es igual a i, simplemente la reemplazamos y nos quedaría esto que al final es lo mismo que teníamos acá. Llegamos a que sí tienen retornos constantes a escala. Ya, en estos casos siempre hay que buscar una variable, ya sea puede multiplicar por x, por lo que sea. Y bueno, la idea es que al final nos quede esta es a lo que tenemos que llegar. ¿Se entiende? ¿Puedes explicar esa parte de nuevo, por favor? El final de cómo llegas a la variable por i. Ah, ya. Es que si se fijan ya aquí tenemos lo que es nuestra ecuación. Finalmente es nuestra ecuación y eso lo podemos escribir como la función del capital y el trabajo, porque eso es lo que es, pues, una función que involucra el capital y el trabajo, ¿ya? Por eso lo podemos poner así. Y eso, la función, eso es igual a i, porque si se fijan acá tenemos que i en la ecuación
es igual a lo que teníamos por la ecuación. Ya por eso es como que y si en cualquier caso, ya sea en macroeconomía o en cálculo, no sé, la función de algo, o sea, de algunas variables va a ser igual a y, ¿ya? Entonces eso siempre va a ser así y lo podemos llegar y reemplazar. La idea aquí era que, claro, llegáramos a que la variable que estábamos reemplazando nos quede multiplicada por y. No sé si ahí quedó más claro. Sí, ahí quedó más claro, gracias. Ya. Bueno, luego nos dice, transforme la función de producción en una relación entre el producto por trabajador y el capital por trabajador. Entonces, esta es nuestra ecuación. Y ahora nos piden una relación entre el producto por trabajador y capital. Ya, aquí vamos a tomar primero esta parte, no directamente la ecuación, si esto lo de y igual a la función, ya que ahí podemos empezar a dividir por el trabajador. Ahí nos quedaría el producto por trabajador igual a la función entre el capital por trabajador y el empleo por trabajador. Ya. Y como eso es n dividido n, nos va a quedar 1. Y ahí nos queda que es el producto por trabajador igual a la función del capital por trabajador. Y eso nos quedaría igual, ahora viendo lo que es la ecuación, 0,5 por la raíz del capital por trabajador, pero sin contar la parte de la raíz del empleo, ya que eso se eliminó con esto que estábamos haciendo acá. Y se fijan, quedó 1, entonces ya no lo consideramos. Y solo nos queda en función del capital por trabajador, y así llegamos a esta relación que nos estaban pidiendo. Ya, seguimos. La 3 dice, encuentre el nivel de estado estacionario del capital por trabajador en términos de la tasa de ahorro y la tasa de depreciación.
A ver, espérame un poquito, chicos. Ahí sí. Ya, entonces estaba diciendo que usábamos esta ecuación porque es la que nos describe qué pasa con el capital del año T al T más uno y porque nos involucra lo que es la tasa de depreciación y la de ahorro. Ya, entonces pasamos, ordenamos la ecuación ya que esta parte nos va a quedar igual a cero, entonces se nos va todo esto y trabajamos con lo que nos queda. Ya por eso nos queda la tasa de ahorro por la función del capital por el trabajador y ahora la depreciación por el capital por trabajador. Ya, y como acá tenemos la función de esto, reemplazamos por nuestra ecuación que tenemos, entonces esto es 0,5 por la raíz del capital por trabajador. ¿Ya? Y eso por lo demás, que es la depreciación por el capital por trabajador. Ya, y ahora empezamos a juntar lo que es nuestra tasa de depreciación con la de ahorro. Nos queda la tasa de ahorro dividido la depreciación. Eso por el medio que tenemos ahí. Igual al otro lado que nos queda el capital por trabajador dividido lo que teníamos al otro lado, ya que como acá está multiplicándose, pasa dividiendo al otro lado y nos quedaría el capital por trabajador elevado a un medio. Ya lo dejamos así para que podamos usar las propiedades de las potencias. Y en este caso sería, como esto está elevado a 1, 1 menos un medio, igual nos va a quedar el capital por trabajador elevado a un medio. ¿Ya? Em, Ahora lo que hacemos es elevar todo al cuadrado para que se nos vaya esa raíz que tenemos. Entonces acá, claro, esto queda todo elevado a 2 por un cuarto, como el 2 se elevó a 2 nos da 4 y igual al capital por trabajador, que nos queda sin nada, ¿ya? Y eso nos quedaría. Entonces tendríamos que el capital por trabajador es igual a la tasa de ahorro elevado a 2 dividido 4 por la depreciación elevada a 2. Y esa es nuestra ecuación, nuestro nivel de estado estacionario del capital por trabajador, lo que nos estaban pidiendo en este caso. ¿Se entendió? Ya. Luego la 4 nos pide encuentre la ecuación de estado estacionario del producto por trabajador y del consumo por trabajador en términos de la tasa de ahorro y la depreciación. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el producto por trabajador que es igual a un medio por la raíz del capital por trabajador. Esa es la ecuación a la que habíamos llegado en la pregunta 2. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esto que teníamos acá, lo que encontramos hace poco, que era 1 por la tasa de ahorro elevado a 2. Eso dividido 4 por la depreciación elevada a 2. Y como está en raíz, sacamos la raíz de todo esto, nos quedaría la depreciación. em, ya.
acá al sacar la raíz de 4 nos da 2, pero multiplicado con el 2 de afuera nos queda 4. Ya, y la depreciación nos queda igual elevado a 1 después de sacar la raíz. ¿Ya? Y esta sería nuestra ecuación del producto por trabajador. Luego, para el consumo del trabajador, tenemos que va a ser igual al producto por trabajador menos la depreciación para el capital por trabajador. ¿Ya? Esa es lo que nos va a determinar el consumo. Entonces, tenemos que va a ser igual, en este caso, a lo que estamos llegando a los de estado estacionario. O sea, aquí lo único que cambió fue que pasamos de la ecuación típica a la ecuación que nos determina el estado estacionario. Ya aquí, esta parte de la depreciación por capital por trabajador, lo podemos poner de esta forma, porque va a ser igual a la tasa de ahorro por la función del capital por trabajador, ¿ya? Esto es como una igualdad que podemos usar en este caso. ¿Ya? Y como tenemos que la función del capital por trabajo es igual al producto por el trabajador, eso recuerden que les dije que la función de algo siempre va a ser igual ahí. Bueno, eso lo usamos acá. ¿Ya? Y por eso nos queda esta igualdad y esto es lo que vamos a reemplazar acá. Vamos a usar, en vez de esto que teníamos acá, vamos a poner el producto por trabajador. Y por la tasa de ahorro, ya para que nos quede producto y producto, no producto menos capital. Ya, y así tenemos esto de acá, que sería el producto por trabajador, lo reemplazamos porque ya lo calculamos. Ya, entonces sería un cuarto por el ahorro dividido la depreciación, menos un cuarto por la depreciación, digo, por la tasa de ahorro al cuadrado, porque ya teníamos una tasa de ahorro, pero acá nos juntó otra tasa de ahorro, entonces nos queda al cuadrado y eso dividido la depreciación. Ya, y acá factorizamos, tenemos un cuarto por la tasa de ahorro dividido la depreciación y aquí volvemos a factorizar ya que tenemos una y tenemos dos. Entonces acá es 1 menos s para que nos quede el este al cuadrado y eso es lo que nos quedaría. Esa es nuestra función del consumo por trabajador de estado estacionario. ¿Todo bien? Ya. Entonces, la 5 dice suma que la depreciación es 0,08 y la tasa de ahorro 0,16. Entonces calcule el producto por trabajador, el capital por trabajador y el consumo por trabajador. Todos ellos de estado estacionario. Ya, y como ya calculamos las ecuaciones para el producto, el capital y el consumo, solo tenemos que reemplazar. Ya. Aquí tenemos entonces que el producto por trabajador es igual al ahorro dividido 4 por la depreciación. Ya, entonces reemplazamos el 0,16 dividido 4 por el 0,08. Y eso nos va a dar el 0,5 para el producto por trabajador. Ya luego, para el capital por trabajador, tenemos el ahorro al cuadrado dividido 4 por la depreciación al cuadrado. Entonces, va a ser 0,16 al cuadrado y eso dividido 4 por el 0,08 al cuadrado. Y eso, y eso nos queda igual a 1.
Ya, y por último el consumo por trabajador, que tenemos la ecuación que calculamos anteriormente, reemplazamos. Sería un cuarto por el 0,16 dividido 0,08 por 1 menos 0,16. Ya ahí calculamos 1 menos 0,16, lo multiplicamos por lo que nos queda ahí, y eso por el 1/4, y eso nos queda igual a 0,42. Ya acá nada más reemplazar para que nos den los valores de esto del producto, capital y consumo, de estado estacionario. ¿Ya? Porque ahora en la 6 nos dicen que los valores cambian, o sea, la depreciación se mantiene y la tasa de ahorro aumenta. Ya ahora es de 0,32 y nos dicen calcular el producto por trabajador, el capital de nuevo y el consumo por trabajador, ¿ya? Entonces aquí lo que se quiere es que se pueda comparar qué pasa cuando la tasa de ahorro aumenta, qué pasa con el producto, capital y el consumo, ¿ya? Entonces tenemos que ahora el producto por trabajador va a ser 0,32 dividido 4 por 0,08 y eso nos da 1. Luego el capital por trabajador, 0,32 elevado a 2 dividido 4 por 0,08 elevado a 2. Eso nos daría 4. Y el consumo por trabajador nos quedaría 1/4 por 0,32 dividido 0,08 por 1 menos 0,32. Y todo esto nos va a dar 0,68. Ya, y aquí que podemos ver que al aumentar la tasa de ahorro, el producto, el consumo y el capital aumentan. Ya, aquí el producto aumentó el doble, aquí aumentó más del doble, y aquí tenemos que aumentó no sé cuánto, pero aumentó. Y entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué pasa cuando la tasa de ahorro aumenta? En este caso, todo esto aumentó. ¿Ya? Ya, chicas, se va a acabar la reunión, así que la voy a terminar y nos conectamos como en 3 minutos más. Por favor, al mismo link. Bueno, Ya. a ver, Ya. En la 7 nos dice cuál es el efecto de un incremento en la tasa de ahorro sobre el producto por trabajador con el tiempo. Nos piden mostrar gráficamente la transición de la tasa de ahorro 0 a la tasa de ahorro 1. Ya. Acá lo que vamos a tener es el siguiente gráfico. Ya que tenemos una tasa de ahorro en T0, podemos decir, y ahí vamos a tener cierto capital, digo, cierto producto por trabajador, y de T0 a T1 va a aumentar al producto por trabajador 1, ya va a aumentar, pero va a haber un límite, ya, porque el producto por trabajador para de crecer em, con una tasa más alta, el crecimiento no se puede sostener por tanto tiempo. Ya, entonces va a aumentar de la primera tasa que está, la primera tasa de ahorro a la segunda tasa de ahorro va a aumentar, pero el crecimiento no se va a poder sostener y va a parar de crecer. ¿Ya? Y por eso nos quedaría como este tipo de gráfico que se vea que el producto aumenta, pero
que después vuelve a ser constante como lo teníamos acá. Ya esto después va a ser una línea recta, entonces solo aumenta durante ese periodo, pero luego vuelve a ser una línea recta. Ya y después solamente nos pide explicar qué pasa con el nivel de producto por trabajador y el crecimiento por trabajador cuando la tasa de ahorro se incrementa de S0 a S1. Y bueno, como les dije, que cuando la tasa de ahorro se incrementa, el crecimiento ya no se puede sostener por tanto tiempo. Sí va a crecer, pero no se va a sostener. Ya solo va a llegar hasta cierto punto. Ya. Luego tenemos aquí como problema 2 responder lo siguiente en el contexto del modelo de Solow. Aquí la primera pregunta nos dice, ¿qué determina la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador? En el modelo de Solow, solo el progreso técnico puede afectar la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador. ¿Ya? Eso va a ser lo único que determina la tasa de crecimiento, el progreso técnico. Y el crecimiento del stock de capital a través del ahorro no tiene efecto alguno sobre la tasa de crecimiento de estado estacionario del ingreso por trabajador. Tampoco la tasa de crecimiento de la población lo afecta. Entonces, pero un crecimiento técnico sí puede producir un crecimiento sostenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué determina la tasa de crecimiento? Eh, Solo el progreso técnico puede afectarlo. Después nos dicen qué tipo de información necesitarías para determinar si la economía tiene más o menos capital que el dictaminado por la regla dorada de estado estacionario. Para decidir si una economía tiene más o menos capital que el determinado por la regla dorada, necesitamos comparar el producto marginal del capital neto de depreciación con la tasa de crecimiento del producto total. La tasa de crecimiento del PIB es fácil de encontrar, pero estimar el producto marginal neto del capital requiere un poco más de trabajo y para ello necesitamos datos del stock de capital relativo al PIB, el monto total de depreciación relativo al PIB y el porcentaje de participación del capital en el PIB. Ya, entonces tenemos que eh, para saber si la economía tiene más o menos capital, necesitamos comparar lo que es el producto marginal del capital neto de depreciación con la tasa de crecimiento del producto total. Ya tenemos que la tasa del producto total es fácil de encontrar, pero el producto marginal del capital neto no lo es. Ya requiere de datos del stock de capital relativo al PIB, monto total de depreciación relativo al PIB y el porcentaje de participación del capital en el PIB. Y por último, ¿de qué manera podemos afectar la tasa de ahorro de un país? Acá en este caso tenemos que la política económica puede influir en la tasa de ahorro, ya sea mediante un aumento del ahorro público o proveyendo incentivos para estimular el ahorro privado.
El ahorro público es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Y si el gasto es mayor que los ingresos, el gobierno corre un déficit fiscal, es decir, tiene un ahorro negativo. Y si las políticas para disminuir el déficit, tales como las reducciones en las compras de gobierno o el incremento de los impuestos, incrementan el ahorro público, mientras que las políticas que incrementan el déficit disminuyen el ahorro. Entonces existen varias formas en que el gobierno puede afectar el ahorro privado. Las decisiones de los hogares de ahorrar dependen de la rentabilidad de la inversión. Entre más sea la tasa de interés, más atractivo será ahorrar. Y los incentivos fiscales, tales como las cuentas de ahorro para el retiro libres de impuestos y los créditos fiscales para la inversión de las corporaciones, aumentan la tasa de retorno de la inversión y por lo tanto incentivan el ahorro privado. ¿Quedó claro o quedó alguna duda con respecto a esto? Ya. Ya. Ahora el problema 3, y que igual es otro ejercicio, nos dice, considere un gobierno que no le gusta la inflación, pero la necesita para financiar el presupuesto. Ya las preferencias del gobierno son las siguientes, donde tenemos que la tasa, donde tenemos que el PIB, donde tenemos la tasa de inflación efectiva, M dividido P va a ser la cantidad real de dinero. Y esta, o como con una rayita, tenemos que un parámetro positivo. Ya no me sé el nombre de ese signo. La cantidad real de dinero está dada por el equilibrio en el mercado monetario de acuerdo a. Y ahí tenemos que nos dan la cantidad real de dinero y tenemos que ahí tenemos pi elevado a e, esa es la tasa de inflación esperada, y alfa y beta son dos parámetros positivos. Asuma que beta es menor a 2 por esa O con rayita. Ya nos dice, calcule el valor de la inflación en el óptimo social. Denótela por pi elevado a c, o una O que es del óptimo social. Ya. Entonces tenemos que para el óptimo social, la inflación va a tener que ser igual a la inflación esperada. Ya, y ahora que tenemos esto de acá, reemplazamos lo que es la cantidad de dinero en la primera ecuación, ¿ya? Y ahí como teníamos la inflación esperada, la cambiamos y le ponemos la inflación de hoy, ¿ya? Y el resto queda igual. Ya, y como nos piden calcular el máximo, o sea, el valor de la inflación en el óptimo, vamos a calcular lo que es el máximo, ¿ya? Y ya aquí solamente le agregamos el máximo. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, eh, empezar a calcular esto. O sea, nos va a quedar pi por alfa menos pi al cuadrado por beta dividido 2 menos
ay, no sé cómo se llama esto, pero ya, bueno, esta variable dividido 2 por la inflación elevado a 2, ¿ya? Luego tenemos esto, más, em, más ordenado. Acá lo que hicimos fue factorizar. Nos va a quedar pi por alfa menos pi al cuadrado, y eso dividido beta dividido 2 más o dividido 2. Ya, y aquí como estamos calculando el máximo, teniendo en cuenta que tenemos una ecuación del tipo cuadrática, porque tenemos que la inflación aquí está al cuadrado, tenemos acá otra inflación, y, y bueno, tenemos que es una ecuación cuadrática. Ya, entonces acá lo que hacemos va a ser calcular como el máximo de esta ecuación cuadrática. Ya, entonces primero determinamos cuál es el a, el b y el c de la ecuación cuadrática. Y el a va a ser esto de menos beta más este parámetro dividido 2. La b va a ser alfa porque acompaña al pi que está elevado a 1. Y la c va a ser 0 porque no tenemos nada más. Ya, entonces para el máximo calculamos esto, el menos b dividido 2a. Ya si se acuerdan, para la ecuación cuadrática, esa era para el calcular el punto máximo. Ya, y tenemos, y como b es alfa, reemplazamos menos alfa dividido abajo, menos 2 por beta más el otro parámetro dividido 2. Ya, y después nos queda alfa dividido beta más el otro parámetro, ya que aquí se nos va el 2. Y menos con menos nos da más. Y eso sería lo que es nuestra inflación del óptimo social. Ya, en estos casos que son que nos piden el óptimo social, o lo que nos van a pedir ahora, que es em, el valor de la inflación en el equilibrio. En ambas vamos a tener que usar esto del máximo de la ecuación cuadrática y usar esto de menos b dividido 2a. ¿Ya? Y acá nos piden calcular el valor de la inflación en el equilibrio, consistente intertemporalmente, y denótela como la inflación elevado a c. Y después comparar. Entonces ya tenemos esto. Ahora acá reemplazamos con lo que era la cantidad de dinero real, pero no tenemos el supuesto de que la inflación es igual a la inflación esperada. Ya, así que nos queda como estaba. Y acá no tenemos que hacer nada más porque tenemos acá lo que no podemos hacer nada más, porque acá tenemos lo que es nuestra inflación al cuadrado y que no lo podemos juntar con nada más. Y acá tenemos todo esto por la inflación, y este va a ser nuestro b de la ecuación. Entonces, nada más que hacer, pues tenemos que a es menos el parámetro dividido 2, y b sería alfa menos beta dividido 2 por la inflación esperada. Ya, entonces ahora calculamos menos b dividido 2. Ponemos todo eso, todo nuestro b ahí. Acá como tenemos un 2 por a, se nos van los 2 y nos queda solo el parámetro. Y bueno, acá tenemos menos con menos. Ah, no, pero esto está con... Ya, bueno, nos va a quedar menos alfa más beta dividido 2 por la inflación esperada, y eso por lo que nos quedaba abajo, por 1 dividido menos el otro parámetro. Entonces acá solamente multiplicamos, nos va a quedar alfa dividido el otro parámetro menos beta por la inflación esperada dividido 2 por el parámetro. Y nos queda el supuesto de que
hasta llegamos a esto, ¿ya? Después de que llegamos a esto, ahora sí podemos decir que la economía se da el supuesto de que la inflación es igual a la inflación esperada. Ya, es que en este caso lo primero que había que hacer era que como el Banco Central decide la función de bienestar social, tomando como dado lo que hacen los agentes, el Banco Central va a establecer la regla óptima de inflación para que después los agentes actúen. Ya, entonces primero por eso se calcula todo esto de como el máximo que habíamos calculado anteriormente y de ahí se da el supuesto de que la inflación es igual a la inflación esperada. Ya, y ahora tenemos que calcular. Ya. No, acá tenemos solamente nuestra inflación, que, ya. Es que lo que pasa es que nuestra inflación ahora era esto. Alfa divide el parámetro menos beta, pero ahora esta inflación va a ser solamente inflación, no inflación esperada, ya por el supuesto. Y entonces acá dejamos las inflaciones a un lado solamente y factorizamos la inflación por 1 más beta dividido 2 por el parámetro. Eso igual a alfa dividido el parámetro. Ya tenemos que la inflación va a ser alfa dividido el parámetro por 1 más beta dividido 2 por el parámetro. Ya porque aquí lo pasamos todo al otro lado dividiendo. Y ahí nos va a quedar alfa dividido el parámetro más beta dividido 2. Ya aquí lo único que hacemos es sumar la parte de abajo. Entonces nos va a quedar 2 por el parámetro más beta dividido 2. Y luego lo reordenamos para terminar. Y entonces nos va a quedar 2 alfa dividido 2 por el parámetro más beta. Ya, y eso es lo que nos queda como la inflación, en este caso de equilibrio. Y si nos fijamos, la inflación anterior era alfa dividido beta más el parámetro. Acá nos quedó 2 alfa dividido 2 por el parámetro más beta. O sea que acá aumentó. La inflación es más grande porque tenemos que tanto el denominador como el numerador aumentaron. ¿Ya? No sé si aquí se enredaron un poco porque igual acá esta parte como que es más enredada y complicada. O sea, sí es enredado, pero yo creo que repasándolo lo vamos a lograr. Mm. Porque, por ejemplo, el profe en las clases nunca nos hace ejercicios. Entonces, como que no sabemos hacer ejercicios hasta que llegamos aquí. Sí, eso es porque al final el profe lo que hace en la clase es como ya mostrar cómo se llegan, por ejemplo, las ecuaciones, pero no a ejercicios. Entonces, por ejemplo, bueno, en esta parte que era como la más complicada, era saber que llegando al óptimo o al equilibrio se llegaba por lo que es el máximo de estas ecuaciones. ¿Ya? Y por eso el A, el B y el C, esas cosas que son como más de álgebra. Entonces, eso es lo que tenemos que poner aquí. Ya. Pero bueno, a ver, ahora llegamos al último ejercicio y em, bueno, este es más fácil, más sencillo. Nos dice
que una economía está descrita por las siguientes ecuaciones, ¿ya? Y nos dan lo que es la inflación. Tenemos la inflación esperada más el parámetro por el producto menos el... Ay, no me acuerdo qué era este producto, pero a ver. Voy a buscar. Ah, ya. No, creo que aquí solamente era como el producto promedio. Eso es lo que ocupan estas ecuaciones. Más este parámetro que nos dan aquí, que es un parámetro E. Bueno, aquí solamente tenemos, si no nos fijamos, son ecuaciones súper raras. No es como la típica ecuación de inflación, la típica de producto y así. Y el Banco Central nos está fijando su política monetaria de acuerdo a lo siguiente. Ya tenemos que, para simplificar, vamos a suponer que el objetivo inflacionario es 0 y el parámetro B también es 0, lo que reduce la regla A, la tasa de interés igual a la tasa de interés promedio más A por la inflación. Ya acá nos piden explicar cada una de las ecuaciones. Ya si nos fijamos en la primera ecuación, tenemos lo que es la curva de Phillips, ya que plantea la relación entre la inflación y el producto. No es como la curva original de Phillips, ya que la original plantea el trade-off de corto plazo entre el desempleo y la inflación. Pero es posible encontrar una relación negativa entre el producto y el nivel de desempleo por la ley de Ogun, obteniéndose una curva de oferta como la de este caso. Ya, mientras que la segunda ecuación representa la IS, ya que plantea la relación negativa entre la tasa de interés y el producto. Ya, o sea que prácticamente tenemos que buscar a qué se parecen más estas ecuaciones. Ya como la primera a ver, relación a la inflación y el producto, tenemos que se parece más a la curva de Phillips. Ya la otra es la curva IS, porque nos nos da lo que es el producto y en alguna parte de ahí está la tasa de interés, entonces se ve influenciada por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, eso es en esa parte. Después nos piden mostrar los valores de equilibrio cuando los shocks a las dos primeras ecuaciones toman su valor esperado, que es 0. De la inflación, el producto y la tasa de interés nominal como función de los parámetros. Ya, aquí nos dicen que el valor esperado es 0 para las primeras ecuaciones. Entonces va a ser más sencillo porque tenemos que la inflación va a ser 0 en el valor de equilibrio y el producto menos el producto promedio va a ser 0, lo que nos indica que el producto va a ser igual al producto promedio. Y luego tenemos que la tasa de... No, es esta. Uy, ya. Ya, no, seguimos en esta ecuación, que como esto nos da 0, eso va a ser igual al A que tenemos ahí, menos el parámetro por la tasa de interés menos 0, porque la inflación igual es 0, ¿ya? Y eso más 0, porque igual era una variable del producto. Entonces,
acá como tenemos hartos ceros, nos va a dar esto que acá tenemos A menos la tasa de interés por el parámetro. Entonces lo pasamos al otro lado y despejamos la tasa de interés y finalmente nos queda esto, porque la tasa de interés es igual a A dividido este parámetro. Ya, porque eso es lo que nos pedían acá. ¿Qué pasa si todo nos da cero? O sea, en este caso la inflación es cero, acá esto es cero. Entonces con eso tenemos que la inflación al tiro es cero en el valor de equilibrio, no tenemos que hacer nada más. Acá tenemos que esta diferencia es cero, así que igualamos el producto con el producto promedio. Y abajo lo que tenemos que hacer es calcular lo de la tasa de interés. Entonces esto es cero, lo demás es cero, acá solamente nos va a quedar como esta parte. Entonces con esta parte ya tenemos, despejamos lo que es la tasa de interés y por eso nos queda el A dividido el parámetro. Ya, y luego usando las ecuaciones, encuentre la expresión para pi, o sea, para la inflación, como función de los parámetros entre la inflación esperada, el E y el producto. ¿Cuánto impacta un aumento de la inflación esperada a la inflación efectiva? Ya, aquí vamos a usar esta regla que nos puso el Banco Central, que era la tasa de interés igual a la tasa de interés promedio más el A por la inflación. Aquí lo que hacemos es despejar la tasa de interés promedio y nos queda recordar que en equilibrio la inflación es cero y que la tasa promedio va a ser igual a la tasa de interés. Entonces usando este I en 2 que sería la ecuación de la IS. ¿Ya? Vamos a usar esta ecuación. La tasa de interés menos A por la inflación. Ya reemplazamos acá donde estaba la tasa de interés. Ay, qué bien. Sí, era la tasa de interés. Ya, entonces nos va a quedar esto, el producto menos el producto promedio igual al parámetro por I menos el parámetro por esta I promedio más A por la inflación menos la inflación esperada y eso más I. Ya, en la ecuación 1 vamos a tener esto, la inflación igual a la inflación esperada más este parámetro teta por este otro parámetro por y la tasa de interés promedio menos de nuevo el parámetro por la tasa de interés promedio porque algo está acá y menos y promedio. Entonces esto ahora usamos todo esto en la ecuación, en la primera ecuación, todo por eso no va a quedar esto tan raro y ya, solo reemplazamos todo esto en lo que era I menos el I promedio y más el E. Entonces, que son las expectativas. Entonces, tenemos que aquí ya empezamos a calcular este por este menos y empezamos a restar, a ordenar esto. Y por eso nos queda la inflación que va a ser igual a la inflación esperada menos teta por el otro parámetro por A por la inflación más de nuevo teta por el parámetro por la inflación esperada más teta por I más E. Ya, y eso nos va a dar que ahora como tenemos esto, tenemos más inflaciones, la vamos a pasar al otro lado. O sea, esto lo pasamos al otro lado. Y factorizamos. Pues nos va a quedar la inflación por 1 más teta por el otro parámetro por A. Y al otro lado lo mismo con lo que nos da, con los que tenemos la inflación esperada. Entonces nos va a quedar la inflación esperada
por 1 más teta por el otro parámetro, más el resto que nos queda, que es esto. Ya, y ahora lo que tenemos que hacer es esto pasarlo al otro lado dividiendo. Y como divide a todo esto, porque todo esto se está sumando, entonces se está sumando, entonces no podemos llegar y traspasarlo a uno solo, sino que va a quedar dividiéndolo, quedar dividiendo cada cosita. Entonces por eso nos va a quedar esta ecuación tan grande. Ya y se deja así con el fin de que, claro, quede que la inflación depende de la inflación esperada de este parámetro y de este parámetro e. Ya, porque aquí nos pedían que se quede en función de esos parámetros. Ya, y al final esto es como lo que acompaña cada uno de esos parámetros. Por eso hay que dejarlo así simplemente. Ya, pero como ya llegábamos a esto, lo único que había que hacer era pasar esto dividiendo a cada uno para que nos quede esto. Ya no sé si se entendió esto.